porque ellos trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Imagínate tú el desastre, ¿no? Esto es importante, mantenerse en la palabra de Dios y vivir un verdadero evangelio es tan crucial para mi propia vida. Hay mucha gente que toma todo esto a la ligera, y esto no es a la ligera. Esto se trata de un reino establecido por Dios y que fue comprado a los justificados por precio de sangre derramada en la cruz de un inocente, de nuestro Señor Jesucristo, dando un Espíritu Santo en el corazón de los que hayan creído para ser guiados a una santificación y que estos al final podamos vivir eternamente con Dios en sus moradas. Esta es la seriedad del Evangelio. Allá no va a entrar carne ni sangre. Así que por favor y por el amor de Dios, ya deje de tomar el Evangelio a la ligera y alíñese a como está en la palabra de Dios. Alíñese como dice la palabra de Dios, que es el Hijo que hoy habla. Hoy ha hablado el Hijo. Entonces esto no es de juego y esto tampoco es de ligeras. Esto es de abandonar el pecado, y todo pecado es no obedecer la palabra de Dios, hasta en pequeños detalles como lo que estoy leyendo. Y si usted es iglesia y está sujeto a este tipo de personas que no cumplen estos requisitos, no tenga compromiso con hombres. Corra y busque hombres como dice la Biblia. Considérese usted mismo y considere su alma, porque, le soy honesto, está en peligro. Está en peligro. Debe tener una sola esposa. Debe tener una sola esposa y debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que éstos demuestren obediencia y respeto para con todos. Vea usted, este pastor debería demostrarle con su propia familia cómo él cría una familia, con hijos. Aquí yo veo un pastor con hijos, e hijos con un tamañito ya como para que otros puedan ver que ya han sido bien educados. O sea, por eso es que él dice más adelante, no un neófito o no una persona nueva. ¿Ve? Esto es un requisito. Que tenga una carta abierta en su propia familia, cómo él educa y cómo lleva una casa entera, hablando de su propia familia. Hemos estado tratando un tema durante todos estos días en relación a Hebreos, primero la fe y después unos principios sociales que dicta a partir del verso 12 el libro a los Hebreos, y entre ellos está la consideración que la iglesia debería de tenerle a sus pastores, formando parte de un equipo de trabajo de Dios. Esto está en las manos del Espíritu Santo, la máxima autoridad en todo este asunto. A una persona que haya sido justificado por su fe en cualquier parte del mundo, el Espíritu Santo entra en él, le hace nacer de nuevo. Y este Espíritu Santo le va a guiar a la verdad, una gran herramienta que le ha dado Dios a la iglesia para entender, para conocerle, y es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, con la mano de la palabra de Dios, ya forma un equipo extraordinario. Sin embargo, también se le suma un hombre, un ser humano, que usted le puede llamar pastor. Ellos están allí en la palabra de Dios. Dice Hebreos 13, en el verso 7, que nosotros debemos acordarnos de nuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Eso está en Hebreos 13, capítulo 7. Y cierra en el verso 17 del mismo Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es
dice que es necesario, en el libro de 1 Timoteo capítulo 3, en el verso 2, que estas personas deberían ser irreprensibles, sin reproches, pues. Maridos de una sola mujer. Estos son requisitos de un pastor para que usted considere quién podría ser su pastor. Yo siempre que le predico a la gente, le digo a la gente, lea la Biblia primero. Lea la Biblia primero y ella le va a guiar a una verdad que la cual usted tiene que procurar vivirla. Y ella te da tremendas fórmulas como usted podría evitarse muchos malos ratos y malos caminos en el transitar en el Señor Jesucristo. Teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, como por ejemplo los requisitos de un pastor, yo no tendría que ir a ninguna congregación esperando que el hombre que vaya a predicar tenga una camisa verde. Digo eso porque eso me lo dieron en la congregación. Yo estoy buscando una congregación, hermano pastor, pero en un sueño Dios me dijo que la persona que estuviera en el púlpito con una camisa verde, ese iba a ser mi pastor. Esos son los métodos que existen hoy. Y no este que dice Timoteo. Que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Voy a repetir esta última. No codicioso de ganancias deshonestas. Voy a repetir otra vez. No codicioso de ganancias deshonestas. Después dice coma, sino amable, apacible, no avaro. Punto y coma. Ponga atención acá y abra su corazón cómo deberían ser estos pastores. Que gobierne bien su casa. Voy a repetir arriba, marido de una sola mujer que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces hay un paréntesis muy grande. Estoy leyendo la Reina Valera, 1 Timoteo capítulo 3, verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Y cierra paréntesis. No un neófito, no una persona nueva en Cristo, pues. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Estos son los requisitos que dicta Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, cómo debería ser ese pastor al cual usted debería de considerar, obedecer y sujetarse a sus enseñanzas. Mire, mi estimado oyente y querido amigo que me escucha, y usted aquí en las redes sociales, si falla una sola de los requisitos, no debería de ser. Punto. No debería ser. Y hoy estamos en YouTube y en Facebook. Si está en YouTube, por favor, comente este video, dele a me gusta, compártalo y suscríbase a nuestro canal. Y si está en Facebook, también coméntelo, compártalo y dele a me gusta. Y hágase mi amigo. Su servidor le agradece mucho por eso que está haciendo. Sirve para que el video sea ofrecido a más personas y así puedan oír la palabra de Dios, que es la única verdad sobre la faz del universo, ni siquiera en la tierra, sino en todo el universo. Voy a leerlo en la versión lenguaje actual, esta misma. El pastor debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Estoy leyendo lo mismo. 1 Timoteo capítulo 3, desde el verso 2 en adelante. Debe tener una sola esposa. Debió haber sido casado en toda su vida con una sola mujer. Eso es lo que está diciendo aquí. Debe controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente. Debe recibir con gusto en su hogar a todos los visitantes y debe saber
que enseña para poder enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pleitos. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solamente por el dinero. Y no debe estar preocupado solamente por el dinero. Ese es el avaro. Además, debe gobernar bien a su propia familia. Eso lo voy a empatar con esa que dice, debe tener una sola esposa. Debe tener una sola esposa y debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que éstos demuestren obediencia y respeto para con todos. Vea usted, este pastor debería demostrarle con su propia familia cómo él cría una familia, con hijos. Aquí yo veo un pastor con hijos, e hijos con un tamañito ya como para que otros puedan ver que ya han sido bien educados. O sea, por eso es que él dice más adelante, no un neófito o no una persona nueva. ¿Ve? Esto es un requisito. Que tenga una carta abierta en su propia familia, cómo él educa y cómo lleva una casa entera, hablando de su propia familia. Dice el verso 5, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. El 6, no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en el Señor Jesucristo, pues esto podría hacerse orgullo sobre él y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Más adelante, el mismo capítulo 3, en el verso 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, vea el verso 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una conducta, mi hermano. Si usted ha escuchado, yo le voy a abrir mi corazón. No vea el hombre. Aquí Pablo no está diciendo eso. Aquí Pablo no está diciendo, no veas al pastor en sus malas mañas. Aquí Pablo está diciendo, él debe vivir así y usted debe imitarlo, además de considerarlo, obedecer y sujetarse a sus enseñanzas. Porque hay aún muchos contumaces, le agrego yo Tito capítulo 1, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque estos trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ahora estoy dando una contrapartida en relación a los requisitos y lineamientos que el mismo apóstol Pablo da para yo poder aspirar a ser pastor. Y para que la iglesia me considere como pastor y obedezca y se sujete a las enseñanzas de un pastor con los lineamientos y requisitos que la Biblia marca. Y salté al libro de Tito capítulo 1 para mostrar el por qué deberían ser así. Y el mismo Tito dice, porque ahí hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales les es preciso tapar la boca, porque ellos trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Imagínate tú el desastre, ¿no? Esto es importante, mantenerse en la palabra de Dios y vivir un verdadero evangelio es tan crucial para mi propia vida. Hay mucha gente que toma todo esto a la ligera, y esto no es a la ligera. Esto se trata de un reino establecido por Dios y que fue comprado a los justificados por precio de sangre derramada en la cruz de un inocente, de nuestro Señor Jesucristo.
dando un Espíritu Santo en el corazón de los que hayan creído para ser guiados a una santificación y que estos al final podamos vivir eternamente con Dios en sus moradas. Esta es la seriedad del Evangelio. Allá no va a entrar carne ni sangre. Así que por favor y por el amor de Dios, ya deje de tomar el Evangelio a la ligera y alíñese a como está en la palabra de Dios. Alíñese como dice la palabra de Dios, que es el Hijo que hoy habla. Hoy ha hablado el Hijo. Entonces esto no es de juego y esto tampoco es de ligeras. Esto es de abandonar el pecado, y todo pecado es no obedecer la palabra de Dios, hasta en pequeños detalles como lo que estoy leyendo. Y si usted es iglesia y está sujeto a este tipo de personas que no cumplen estos requisitos, no tenga compromiso con hombres. Corra y busque hombres como dice la Biblia. Considérese usted mismo y considere su alma, porque, le soy honesto, está en peligro. Está en peligro. Repréndelos duramente, dice Tito capítulo 1, verso 13, para que estos sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartaron de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su propia conciencia están corrompidos. Profesan estos que dicen que son y no son. Estoy hablando en Tito capítulo 1 del verso 10 en adelante. Estos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan lo que predican. Son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dicen que conocen a Dios, dice el lenguaje actual, el verso 16 de Tito 1. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen y sus propias conductas, nos damos cuenta que eso no es cierto, porque son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Todo lo que piensan y todo lo que hacen es malo. O sea, que no se deje engañar por la apariencia. No se deje engañar por la apariencia. Tú, Tito, capítulo 2, verso 1, tú habla lo que de acuerdo se te ha enseñado por la sana enseñanza. Aquí dice la sana doctrina. Una vez un hombre me dice, hay que unificar criterio que es sana doctrina. La palabra de Dios es sana doctrina. Ya de ahí, ¿para qué vas a seguir investigando? Porque no la entiendes, no la conoces, no la vives. Entonces no justifique que es sana doctrina. Le dice Pablo a Tito, tú estás siempre de acuerdo con la sana doctrina. En la lenguaje actual dice, tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Eso es sana doctrina. Y que lo correcto y lo bueno está en la palabra de Dios. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien. Y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno y así nadie te podrá criticar. Si haces lo que yo te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nadie. Hebreos capítulo 13, y vuelvo al capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Esta gente debe hablar y solamente hablar y únicamente hablar y nada más hablar la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Esta gente debe vivir lo que predica, lo que habla. Esta gente debe vivir como dice la Biblia. Entonces dice coma, e imita su fe. Están puestos también para que el mundo los vea y para que la iglesia, aparte de amarlos, considerarlos, obedecer y sujetarse a sus enseñanzas, imite su fe. Por lo demás, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros,
como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 3 personajes. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 dice de qué personajes hablamos. Dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, Silvano y Timoteo. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, también escribe Pablo, Silvano y Timoteo. Por eso es que él dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, y habla de un yo en plural, Pablo, Silvano y Timoteo, aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros, cómo vivimos, nuestra conducta, la conducta de estos líderes que usted tiene en su corazón para amar, considerar, obedecer y sujetarse a sus enseñanzas, debe ser para imitarla, hermano, para imitarla. Así que sí vea al hombre, sí vea al hombre, y cuando no esté, como dice la Biblia, corra por su alma, porque usted está bajo la sujeción de un falso pastor o falso maestro o falso apóstol, que hay bastante, o falso profeta. En fin, está bajo la sujeción de una falsa enseñanza. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 7. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El verso 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos como ejemplo para que ustedes nos imiten. Sí vea el hombre, no para criticarle, sino para pesarlo con la palabra de Dios. Usted reflexione y corra o diga amén, porque también hay hombres de Dios. Aquí en Tinaquillo hay hombres íntegros de Dios, pastores de Dios. Entonces diga amén. Pero tenemos que hacer todo lo posible por vaciar los lugares donde no son hombres de Dios, para que se llenen los lugares donde hay hombres de Dios. Y ya no busque una congregación donde el pastor busque una camisa verde, o porque tuvo un sueño así o asado. Busque una congregación donde se retenga la verdad, donde se anuncie la verdad, donde se defienda la verdad y solamente la verdad. Y toda fábula judaica, hablando del legalismo, y toda fábula de vieja y mágica, hablando de las nuevas iglesias emergentes, que todo es una unción y una magia y un Busque donde retengan la verdad, anuncien la verdad y defiendan la verdad. Eso le va a hacer crecer como iglesia. Eso le va a ayudar para que usted crezca como iglesia. Y no se olvide, acuérdese de esos pastores, obedézcale y sujétese a sus enseñanzas. Mis estimados oyentes, gracias por oírme a través aquí en las redes sociales, en YouTube. Gracias por estar allí. Por favor, mueva el dedito, dele me gusta, comparte este video, suscríbase a este canal. Si está en Facebook, por favor, envíeme una solicitud de amistad. También comparte este video. En Facebook hay muchos compartires. Hay compartires, cientos de compartires. En YouTube hay cientos y cientos de visualizaciones, pero no hay compartires y pocos comentarios. Pero ahí estamos en las redes sociales esperando que usted nos bendiga con esas reacciones que las redes sociales necesitan que reaccione.